Gracias, Padre. Hola, hola familia, este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Me da mucho gusto saludarle en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre glorioso de Jesucristo. En esta hora pues me da mucho gusto poder continuar con ustedes paso a paso, poco a poco, nuestro estudio de capacitación ministerial, dándole básicamente un panorama de toda la Biblia estos últimos años, y nos encontramos en la gloriosa epístola del apóstol Pablo, 14, porque yo considero que Hebreos fue escrita por el apóstol Pablo. Cuando lleguemos ahí, yo presentaré delante de ustedes las evidencias que nos presta la historia y el mismo texto de Hebreo para comprobar que es así. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, simplemente usted considera. Recuerde siempre lo que le digo, no crea lo que le digo, a no ser que usted lo vea en la Biblia. La Biblia en su contexto, la Biblia en la parte histórica de la Biblia en la etimología de las palabras. No podemos ser superficiales a estudiar la Biblia. Debemos ser como los de Berea, que ellos estudiaban, escudriñaban las Escrituras todos los días para ver si Pablo, si el otro y el otro y el otro, lo que decían era así. Necesitamos primeramente orar y presentar el propósito delante del Señor Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Muchas gracias, Padre, por la oportunidad que me has concedido de poder estudiar tu palabra. Padre amado, gracias. Te pido, Padre Santo, que nos ayude a discernir entre lo precioso y lo vil. Danos gracia y entendimiento para poder entender tu palabra. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Bien, familia, pues continuamos en esta hora con la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia que Pablo, en uno de sus viajes misioneros, fue como dicen hoy día, plantó la iglesia, fundó la iglesia. Yo en realidad, yo temo ese tipo de palabras porque el hombre no hace nada, ¿verdad? El hombre es simplemente, como Pablo dice en el capítulo 3, somos colaboradores. ¿Cómo te define la palabra un colaborador de Cristo? Hay dos palabras, colaborador. La cola está detrás, el que labora es el Señor. Colaborador. Eso es lo que somos cola. El Señor es el buey que es fuerte. Él es el que va adelante, Él es el que hace todas las cosas, todo lo hace para su gloria, todo lo hace para su honra, todo lo hace para que el nombre de Dios sea completamente glorificado. Dios te bendiga, hermana Valdés. Es decir que cuando estudiamos las Sagradas Escrituras nos encontramos hoy en Primera de Corintios capítulo 4, ese es el estudio, Primera de Corintios capítulo 4, y ya la semana pasada pues estudiamos un poco, terminamos el capítulo 3 donde habla de que nosotros colaboramos con Dios, y él dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Cefa? ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? Y él dice, simplemente somos siervos que estamos juntamente con ustedes, colaborando con el Señor para edificar la iglesia. Amado hermano, nunca ponga sus ojos en su pastor, su líder. Por eso es que hoy hay 50,000 denominaciones aproximadamente. Por eso es que en la iglesia de Corinto decían, yo soy de Pablo, de Cefa, de Pedro, de Cristo. Por eso es que hoy día dicen, yo soy calvinista, de Calvino, yo soy luterano, de Lutero. Lo de la iglesia metodista, yo soy wesleyano, de Juan Wesley. Y así, si yo soy pentecostal, yo soy. Bueno, en realidad sin Cristo no somos nada y podemos desviarnos del camino, si nosotros ponemos nuestros ojos
en el hombre. Y una vez un señor dijo que él había fundado 40 iglesias. O si de veras tú fundaste 40 iglesias. O sea, dice que él había fundado 40 iglesias. Entonces, Cristo entonces no es el fundador, ¿verdad? Si el hombre puede fundar una iglesia. Yo entiendo la terminología, porque yo también era parte de un concilio por 15 años, y entre las cosas yo tuve que abandonar ese tipo de ministerio. Entonces he servido al Señor felizmente por estos primeros 55 años de mi vida. Yo tengo 72 años de edad, y esos primeros 52 años he estado más de 30 en el ministerio sirviendo al Señor, desde joven en realidad, desde joven. Y mi enfoque, el enfoque, hasta que un siervo de Dios y una sierva de Dios no entienda que todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria. Todo lo que Él hace, lo hace para su gloria. Valga la redundancia. ¿Está escuchando, pastor? Algún pastor va a escuchar algún día de esto. Todo lo que Dios hace para su gloria, no para que usted se sienta, levante el cuello, yo. Y eso es lo que acontecía en la iglesia de Corinto. Nos vamos a ubicar ahora, ten tu Biblia conmigo, vamos a leer las Escrituras. Entonces Pablo comienza, después que le dice que esto no es un asunto de Pablo, de Cefa, de Pedro, no, que ellos fueron colaboradores, es decir, que colaboraron con Dios. Cristo labora, el Espíritu Santo labora, el Padre labora. Pablo fue simplemente un instrumento. Nosotros somos instrumentos en la mano del alfarero. Nosotros somos instrumentos en la mano del alfarero divino. Y el Señor lleva a cabo su gloriosa obra. Entonces, después que Pablo le dice a la iglesia de Corinto, usted está conmigo, ¿verdad? Biblia a mano, todo el mundo Biblia a mano. Ahora, bueno, hoy día se dice teléfono a mano, no, Biblia a mano. Hermano, no es el hábito de tener una Biblia, no ande con celular. No dejes el hábito, ya lo he notado, la iglesia con celulares. Y a mí eso ustedes me perdonan, yo no es que yo sea anticuado, es que para mí nada reemplaza a uno mirar los textos. En un celular usted no puede nada, usted se va a distraer porque le viene una llamada, le ve un texto y usted se va a distraer. Tenga siempre su Biblia. ¿Okay? Yo uso una computadora para hacer ilustraciones, pero usted me ve siempre que uso la Biblia. Biblia a mano todo el mundo. Entonces Pablo, después que le advierte a la iglesia y le dice, bueno, el que se gloríese, no se gloríen los hombres. Y él dice, estoy ahora en el contexto, capítulo 3, versículo 22, sea Pablo, sea Cefa, sea el mundo, sea la gloria, sea lo presente, todo es vuestro. ¿Por qué te va a gloriar de alguien en particular? Cuando todo es vuestro. Pablo es de Dios, Cefa es de Dios, lo presente, la vida, todo es de Dios y es vuestro, porque es de Dios, porque nosotros somos de Dios. Porque entonces enfatizar y poner nuestro afecto, nuestro corazón en solamente un aspecto. Y ahora Pablo dice en el capítulo 4, dice, mire cómo él quiere, aquí, cómo es que él quiere que le vean a ellos. Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. O sea, que los hombres, ustedes, iglesia de Corinto, y también aquellos que posteriormente servirían al Señor por el ministerio, el segundo viaje, el tercer viaje misionero de Pablo, y otros siervos que colaboraban con él y que también interactuaban con las diferentes iglesias como Tito, como Timoteo, como Erasmo, como Apolo, como los demás. Ténganlo a ellos, a mí Pablo, como servidores de Cristo. Eso es lo que somos, servidores de Cristo. Eso es lo que somos. Dice, y administradores de los misterios de Dios. ¿Sabe lo que es un administrador? Un administrador es un mayordomo. Un administrador es a alguien
los recursos no le pertenecen, sino que se lo han puesto en sus manos para administrar, como un manager, por ejemplo, en términos modernos. El manager, la empresa no le pertenece al manager. Los recursos de la empresa no le pertenecen al manager. Está administrando y está velando por los intereses del dueño de esa empresa. La gran empresa es la gran empresa de que el Señor quiere que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La gran empresa es reconciliar al hombre con Dios que está perdido y que necesita urgentemente la salvación. Esa es la gran empresa, la gran empresa. Y debemos, como siervos de Jesucristo, administradores, debemos nosotros, dice aquí, que somos administradores, y luego él dice de qué. ¿Qué es lo que administramos? Mire, hermano, los misterios de Dios. Los misterios de Dios, y porque no es algo misterioso, los misterios de Dios, porque hay muchas cosas en el Evangelio que estaba oculta a los ojos del hombre. Y llegando el cumplimiento de los tiempos, Dios los reveló por los espíritus. Como él dice, cosas que ojo no vio ni ha entrado el corazón del hombre, son aquellas que Dios ha preparado para los que le aman. Y luego dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Para ser salvo es por revelación. Dios tiene que revelarse al hombre. Yo siembro, usted siembra, el otro viene y riega, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, ¿de quién es la gloria? ¿De quién es la gloria? No nos gloriemos, hermano, nuestro vocabulario. El hombre por naturaleza es bien prepotente, orgulloso. Y el hombre, si no se cuida, si no mantiene la cara en el piso y le permite al Señor recibir la gloria, él tiende a creer que es algo. Ah, mira cuántos seguidores yo tengo. Mira cuántos likes yo tengo. Cuántas iglesias yo he fundado. Eso es prepotencia, eso es orgullo y eso es soberbia. Y el primer pecado no fue el de Adán, el primer pecado fue de Lucero, que por su soberbia cayó de patadas, fue derribado al cielo. Entonces uno debe de aprender y cuidar su vida. Versículo 2 dice, ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel, no que tenga éxito. No es que tenga éxito. Wow, ese pastor se ha tenido éxito, ha levantado tanta iglesia. Usted sabe lo que es el éxito para Dios, ser fiel a lo que Él dice. ¿Por qué será entonces que en el juicio de los creyentes, no juicio, si es creyente no es un juicio para muerte, en el tribunal Bema, para los galardones, ¿cuáles son las palabras? Ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O sea, Dios no mide el éxito. Por ejemplo, todas las iglesias falsas están llenas de personas. ¿Tienen éxito? Sí, en el error. El salón del reino se llena los domingos más que la iglesia evangélica. ¿Tienen éxito? No, es por el manipuleo con una falsa doctrina. Yo aprendí esto hace un tiempo, que el error apela más que la verdad. El error atrae más que la verdad. Nadie quiere saber de la verdad. El error les atrae. Entonces, aquí no está diciendo que cada uno sea hallado fiel. Cada uno sea hallado fiel. ¿Por qué? Porque dice Pablo, plural, somos servidores de Cristo. Usted, mi amada hermana, mi amado hermano, es una servidora, un servidor de Cristo. Y entonces, cuando está sirviendo, cuando uno sirve algo, ¿no? Servimos y administramos los misterios de Dios. Ahora mismo estoy hablando los misterios de Dios. Yo ahora soy un siervo de Dios. Predique o no predique, es usted una sierva, un siervo de Dios. Entonces, el criterio, el día de dar cuenta, de rendir cuenta, es tu fidelidad. ¿Cuán fiel tú fuiste a lo que Dios te dio? Recuerda la parábola de los talentos, que a uno le dio 10, 5, 2, 1.
y todos lo multiplicaron y hubo uno que enterró. Siervo malvado, ¿por qué enterraste? ¿Por qué por lo menos no pusiste dinero en un banco para yo tener intereses? O sea, el siervo era un administrador, pero fue infiel porque lo trató como si fuese de él. ¿Usted me está entendiendo? Como si eso fuera, y él no tiene ningún derecho de enterrar lo que Dios le dijo. Así que, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado en esta corta vida, porque todo lo que nos dice, mire, y cuando estoy hablando, fiel en todo, absolutamente todo le pertenece a Dios. Su cuerpo físico, su mente, su inteligencia pertenece a Dios, sus hijos, su casa, su cuenta de banco, el aire que respira, absolutamente todo le pertenece al Señor. Dice entonces, yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros, le dice a los Corintios, o por tribunal humano, y ni aún yo mismo a mí mismo. Pablo vivía una vida transparente y él consideraba que nadie podía juzgarlo, aunque sí lo juzgaban. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. ¿Usted me está entendiendo? No podemos juzgar a la persona rápidamente. El veredicto final lo da Dios porque Él conoce todas las cosas. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo. No juzguéis nada antes de tiempo. Tendemos a juzgar las cosas antes de tiempo. Tendemos a mirar las cosas por una óptica errada. Tenemos esa tendencia todos. Y el Señor nos enseña en su palabra aquí en Corinto, y Él está enseñando a los corintios y por ende a nosotros, y nos dice, no juzgues todas las cosas hasta que venga el Señor. Entonces aquí tenemos dos polos opuestos, nosotros juzgando con entendimiento muy limitado, hasta que venga el Señor. Cuando venga el Señor, dice aquí que Él aclarará todo lo oculto y la tiniebla se manifestará en las intenciones del corazón. Todo está en el corazón, no en lo que usted ve. ¿Se sigue? Usted puede ver algo y creer. Por ejemplo, ¿cuántas personas dicen, wow, esa iglesia sí es grande? Dice grande en el sentido de toda la persona. Y usted escuchó decir a la persona, wow, la iglesia estaba llena de tepe a tepe. El Señor me permitió estudiar teología en un seminario aquí en la ciudad de Nueva York por 2 años. Y después yo no continué porque yo había comenzado un instituto bíblico en mi propia casa. Y una hermana me llama a mí triste, básicamente casi llorando, diciéndome, hermano Juan, hermano, el domingo la iglesia estuvo llena. Y tuvimos que buscar sillas en el sótano. Y después, hermana, ¿por qué usted se siente tan triste? No, hermano, porque el pastor cogió todo el servicio para hablar de algo del periódico. Y a lo último leyó algunos versículos. Es decir, que él desperdició el tiempo y la iglesia estaba llena. ¿De qué estaba la iglesia llena? En ese momento estaba llena, carente de palabra. Podía estar llena, como yo digo, mira la diferencia, los músculos, la gordura o la grasa no es músculo. Algunas iglesias están bien gordas, pero no tienen músculo, tejidos y nervios, que es la palabra, sana doctrina, entendimiento, revelación de la palabra. Entonces uno tiene que cuidarse de eso. Versículo 6, de conmigo, 1 Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros. El móvil de Pablo, siempre el amor. Para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿A qué se refiere? Que uno decía, yo soy de Pablo. Se estaban envaneciendo porque tenían un partido. Eso no es nada nuevo, hermano. Todas las denominaciones, Cristo no vino a formar denominaciones, ¿o no?
aún el cristianismo tiene miles de denominaciones, 50.000 hay en el mundo o más. Entonces, Cristo no vino a formar una denominación, Él vino a formar una congregación, la eclesía. Edificaré mi iglesia, mi congregación, que continuaba de los santos del Antiguo Testamento. No son dos pueblos, uno solo. Entonces, Pablo, no sea que por causa de uno, yo soy de Pablo, esas divisiones os envanezca, y eso es lo que pasa hoy en el mundo. Por ejemplo, yo pertenecía a una denominación por 15 años, y desde que yo salí de esa denominación, ellos no me tratan de la misma forma. Porque, ¿entienden? Entonces ellos piensan que como ya yo no estoy con ellos, ya soy algo, un elemento raro. Y a veces se envanecen. Se envanecen. Yo estaba escuchando a unos predicadores reformados y le preguntaron a alguien que si con relación a un pentecostal, y ese es un predicador muy conocido, entonces decía que los pentecostales tienen esto y lo otro, que estamos de acuerdo con esto, entonces, pero yo he observado que ellos no invitan a un pentecostal que también hay siervos y siervas de Dios a predicar en sus congregaciones. Y yo veo cultos de iglesias reformadas, o no, solamente los de ellos. Me va a decir a mí que no hay división, que no se están envaneciendo. Como decir, ellos son inferiores, sutilmente. Yo sé, usted me entiende. Mas, sin embargo, y usted me perdona si usted es reformado, yo no tengo ningún problema con usted. Yo estoy hablando de la práctica, no de usted como persona. Entonces, tienen esa tendencia a veces de prepotencia. Y eso pasa no solamente con los reformados. ¿Qué tú tienes que tú no has recibido? O sea, ¿para qué jactarse si todo lo que tenemos, qué es lo que te distingue? Esta palabra te distingue que tú eres de Pablo, de Cefas, te distingue que tú eres calvinista, reformado, pentecostal, presbiteriano, etcétera, etcétera. Eso es lo que te distingue, no. Nuestro distintivo es Cristo. Él es nuestro distintivo. Entonces dice aquí, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? ¿Por qué te jactas? Si recibiste a Pablo, a Cefas, al otro, ya lo recibiste su palabra, ¿por qué te jactas? ¿Me está entendiendo? ¿Por qué te jactas? Porque tú perteneces a tal iglesia. Versículo 8, ya estáis saciados. Soy rico. ¿Saciado de qué? Si usted está saciado, usted no desea nada más. ¿Me da a entender? Si ya tenéis lo esencial, que es el glorioso evangelio, que fue predicado por Pablo, enseñado por Pedro, por Apolos, por Timoteo, por todos esos siervos de Dios, estáis satisfechos, ya tenéis. Porque entonces, dice aquí, y ojalá, dice aquí, ¿por qué te glorías como si no lo hubiese recibido? Si uno se gloría en los hombres, no demuestra que no estás satisfecho con lo que Dios te dio. No te gloríes en los hombres, en el canal, en el instrumento. Gloríate en el poder del evangelio que vino por esos siervos, también siervos de Dios. Gloríate en Cristo, es que se gloríese en el Señor. En Él que tenemos que gloriarnos todos. Y dice aquí, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Qué persona tan hermosa. ¿Usted sabe lo que es reinar? Reinar significa que está en un nivel alto. Y dice, sin necesidad de Pablo, de Cefas, de Apolo, de ellos, que ellos lo consideraban titanes, robles espirituales, gigantes espirituales, ustedes ya están por encima de eso, ya reináis. Y se entiende, reinamos con Cristo. Y dice, para que nosotros
reinásemos también juntamente con vosotros. Estamos en el mismo nivel. Ustedes reinan por el Evangelio, soy de Cristo, y nosotros también por causa de vosotros. Versículo 8, versículo 9, porque según pienso, dice Pablo, según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros. Postreros. Dice, Dios nos ha exhibido, una exhibición, como cuando se pone en una vitrina, dice, como sentenciados a muerte, somos blancos, si somos exhibidos, tenemos peligro. Como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los gentiles, a los ángeles y a los hombres. Eso dice Pablo de ellos. Se exponen su vida, no solamente el Evangelio. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo. O sea, la escoria, algo que no vale, que es para ser quemado. El desecho de todo. Eso dice Pablo en torno a ellos. En torno a ellos. Todo esto tiene Pablo en su mente. Enseñarle a la iglesia de Corinto y a nosotros lo vano, lo necio que es poner su mirada. En cuanto a nosotros, los colaboradores en Cristo, pastores, misioneros, etcétera, lo que el Señor ha puesto en un lugar de liderazgo, nosotros simplemente somos siervos inútiles como ustedes, personas que Dios le ha dado el llamado, que le ha dado un poquito de entendimiento en su palabra para poder llevar a cabo la obra del ministerio. Pero nunca para que usted ponga sus ojos, hermano, si usted pone sus ojos en su pastor, usted va a encontrar debilidades en él, va a encontrar defectos, va a encontrar que es pecador como usted. Usted no puede fijar. Recuerde lo que dice Hebreos capítulo 12, después que menciona todos los héroes de la fe, por la fe Abraham, por la fe Isaac, Jacob, por la fe Moisés, por la fe Jefté, que el otro, Débora, Esther, todos ellos, por la fe. Y luego él dice, puesto los ojos en Jesús. Ellos, esa gran galería de siervos de Dios y siervos de Dios también, fueron instrumentos. Puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús. Dice entonces, versículo 11, hasta esta hora padecemos hambre. Oiga esto, hermano. Tenemos sed. Estamos desnudos. Somos abofeteados y no tenemos morada fija. No tenemos morada fija. Está diciendo Pablo, no nos enraicemos en este mundo. Cuando yo veo esta parte que dice no tengo morada fija, yo le pregunto a veces a los estudiantes en la iglesia o cuando hablo la palabra, y yo le hago esta pregunta. Abraham, Isaac y Jacob eran personas ricas materialmente. Según los estándares eran multimillonarios. Todo tipo de posesión, oro, todas las cosas materiales.
Pero el tesoro principal que ellos tenían es el legado, las promesas y el pacto de Dios con cada uno de ellos. Esa era la verdadera riqueza. Ahora, preste atención a esto acá. Abraham vivía en una ciudad que en los estándares era como París o Nueva York. Hasta agua subterránea llegaba a esas casas en uno de los caldeos. Yo sé eso porque descubrieron las casas de los tiempos de Abraham en arqueología y enseñan todo eso. Ahora, yo lo que quiero que usted entienda es eso. Si usted es una persona que tiene, digamos que usted tiene muchos recursos, ¿cómo usted vive? Usted vive según los recursos. Usted tiene muchos recursos materiales, usted se compra una casa modesta si usted quiere. O usted tiene derecho a comprarse una casa de 1 millón si usted desea, porque usted tiene los recursos. Eso no es pecado si usted lo desea, siempre y cuando eso no domine su vida. ¿A qué me llevo? Que cuando habla de Abraham, escuche esto bien. Dice constantemente que Abraham moraba en tienda. Abraham moraba en tienda con Sara, con Isaac, con Ismael y Jacob también. Pero ¿cómo es que va a morar en tienda? Eso es lo que es una tienda. Una cuantas estacas y cuero de animales. Si usted es una persona multimillonaria, como Abraham, ¿sabe por qué? Dice, porque tenía su mirada en la casa cuyo constructor es Dios. En otras palabras, es lo que dice aquí. No tenemos morada fija. ¿Me entiendes? O sea, usted puede tener todo. Este apartamento donde yo vivo por 20 años aquí, esto será de una otra persona. O sea, esto es fijo aquí. De aquí a lo mejor me mudo para otro sitio. Esto es temporal. Temporal. Lo importante es lo que está por dentro. Mi salvación, la palabra, el legado, el privilegio de ser hijos e hijas de Dios. Eso es el legado. Dice versículo 14. No escribo esto para avergonzaros, dice Pablo, sino para amonestaros como a hijos amados. A hijos amados. Pablo era como un padre que al hijo, a la iglesia, porque el amor que tenía, le advertía. Hoy día yo me doy cuenta, hermanos queridos, es difícil corregir a la iglesia. La gente se ofende de nada. Yo estuve corrigiendo hace 2 meses a una persona de congregación. Y yo he observado que esa persona, después que yo le dé consejo, continúa haciendo exactamente lo que yo le sugerí que no hiciera. Continúa haciendo lo mismo. Se le explicó, se le dijo y continúa haciendo exactamente lo mismo. Dice, versículo 15, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, tengo que decir ayo. ¿Qué significa un ayo? Un ayo se contrataba a un tutor que llevaba a los niños a la escuela. El tutor, el padre del niño, como era pequeño, lo llevaba a la escuela, era su tutor. Lo llevaba y lo traía. Entonces Pablo dice, yo fui aquel que fui su ayo, su instructor, lo tomé de la mano. Aunque tenga muchos ayos, muchos que le están ayudando, no tendréis muchos padres, pues en Cristo yo os engendré por medio del Evangelio. O sea, aunque ustedes tengan otros que le están ayudando, yo fui la persona que el Señor usó, yo os engendré en Cristo. La vida nueva, la salvación vino por medio de que Cristo me usó a mí y yo soy, como muchos usan, el Padre espiritual de vosotros.
Claro, otros tienen Apolo vino, ¿usted entiende? Cefa vino, el otro, pero yo fui la persona que el Señor usó. Y él se merecía ese respeto. Usted va a ver al estudiar que no tenían respeto a Pablo, muchos de ellos. Dice, por tanto, os ruego que me imitéis. Imiten mi forma de ser, mi sinceridad. Dice, yo te bendiga, hermana Blanco. Dice, por tanto, versículo 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo. ¿Usted nota a Timoteo? Timoteo era uno de los hombres de confianza del apóstol Pablo. O sea, ninguno tengo como él. Él no es otro como Timoteo. Os envío a Timoteo, que es, oiga esto, mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Es decir, que como la iglesia tenía tantos problemas, 10 problemas, y eso lo hemos de ver, la próxima clase en esta semana va a ser un caso de inmoralidad que haber, un caso de incesto, cosas terribles que estaban pasando. Entonces él envía a Timoteo, dice, Pablo dialoga con Timoteo, Timoteo, las cosas no están bien en la iglesia de Corinto, por favor tú puedes ir, tienes la voluntad de ir. Seguramente Timoteo fue, os envío a Timoteo. Dice, Timoteo, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiera de ir a vosotros. Pablo iba a ir allá a corregir. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y voy a conocer no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. No lo que me dicen, sino que detrás de lo que me dicen, el poder. Si están hablando dirigido por Dios, están hablando, están contradiciendo, hablando palabras dirigidas por el Señor, por su palabra, o es por la carnalidad, lo cual, según vemos, era una iglesia carnal, la más carnal. Irónicamente, para que usted no se deje engañar, no crea que una iglesia donde ustedes que están brincando, que hace, que hay milagros, que esto, profecía, que es una iglesia espiritual. Porque aquí lo contradice Pablo. Dice que ellos tenían todo tipo de dones y eran carnales. Dice, terminando el capítulo 5, el 4, versículo 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No es lo que ustedes dicen, sino en poder. ¿Cómo comienza ese poder a manifestarse por el Evangelio? Como lo sabemos, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A los judíos primeramente, y luego a los demás. Yo voy a discernir y voy a poner las cosas por claro. Dice, versículo 21, ¿qué queréis? Escojan. ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? O sea, ustedes escojan. Yo voy a ir pronto a vosotros. Es como, por ejemplo, usa algo tan hermoso. ¿Qué hacemos nosotros con nuestros hijos? Usamos dos cosas. Lo queremos corregir, disciplinarlo con amor y con palabras. Y si continúan en rebelión, usamos la vara. La vara con el fin no de destruirlo, no, con el fin de corregirlos, de que anden por el buen camino. Así termina el capítulo 4 de 1 de Corintios. Ustedes pueden ver aquí, en el capítulo 5, que hay un caso grotesco de inmoralidad. Grotesco de inmoralidad. En la próxima ocasión,
que será mañana si el Señor me lo permite. Esta semana pasada tuve poco tiempo que mi esposa estaba enferma con COVID, le dio COVID, y yo estaba atendiéndola, haciéndole sopa, comida, cada cosa que ella estaba recluida. Entonces no podía, lo hice 2 veces, entonces no podía estar aquí, porque si ella me necesita, ¿entiendes? Ya, gracias a Dios, que ella pudo congregarse el domingo, tuvo una bella, ella es la persona que dirige la alabanza, entonces ella pudo hacerlo, le doy gracias a Dios por su vida. Así que, hermano, con esto terminamos. Continúe leyendo 1 Corintios. Si usted tiene alguna pregunta de lo que yo compartí, simplemente escriba. Hermano, no entendí esta parte. Esto es accesible a usted para que usted haga cualquier pregunta. Yo le pido solamente que usted comparte el contenido a aquellas personas que no están al tanto. Démosle gracias al Señor. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, quiero darte las gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que nos corrige. Permítenos, Señor, tener nuestra mirada en ti. Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en ti. Para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Bien, querida familia, para mí ha sido un placer, un honor poder compartir la palabra, la pasión de mi vida. Poder explicar la palabra, enseñar la palabra, implementar la palabra y practicar la palabra. Dios le bendiga a todas siervas de Dios que veo aquí, a la hermana Mercedes y también a la hermana Isaura Blanco. Compartan, hermano, ponga estos mensajes, envíeselo a un pastor, a un misionero, por todas partes. Envíelo para que otras personas se beneficien. Un abrazo de todo corazón de parte de su hermano Juan. Hasta mañana, si el Señor quiere. Amén.